Amén, amén, amén. Bueno es Dios, ¿verdad? Bueno es Dios y el esfuerzo de los jóvenes. Qué hermoso, ¿verdad? Poder ver que nuestros hijos alcanzan esos niveles académicos que son tan importantes. Así que a ellos y algunos más que tal vez no están en la lista, pues siempre los tenemos en el corazón. Y sobre todo, bendiciones y felicitaciones a sus padres, ¿verdad? Que son los que realmente están ahí detrás de todo ese esfuerzo que hacen los muchachos. Así que bueno, hermanos, pueden sentarse en esta mañana. Gracias a la banda por el esfuerzo. Gracias por llevar adelante la parte de la adoración al Señor, ¿verdad? Y este tiempo hermoso en el cual Dios nos permite compartir. Quiero decirles algo, hermanos. La vida se basa literalmente en dos palabras, ¿verdad? Dos palabras que son fundamentales y muy importantes para poderlas tomar en cuenta en este día. Hoy queremos hablar de la sabiduría, ¿verdad? De la sabiduría que Dios da a todo aquel que se la pide. Salomón, ustedes saben que él tenía la oportunidad de pedir riquezas y pedir bienes, pero se le ocurrió, ¿verdad? Lo más importante. Y cuando Dios le dijo, le ofreció, le dijo: pídeme lo que quieres que yo te dé y yo te lo voy a dar. Y este hombre le pidió al Señor sabiduría para poder dirigir su vida, para poder dirigir la nación, para poder gobernar. Y la sabiduría es algo que no tiene que ver con el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento viene de la universidad, pero la sabiduría solamente viene de Dios. Así que mucha gente conoce cosas, mucha gente son muy buenos en sus negocios, son muy buenos para dirigir su empresa. Hay mucha gente con mucho conocimiento acerca de muchas cosas, pero lo más importante es que nosotros entendamos que la sabiduría solamente viene de Dios, ¿verdad? Y estamos hablando de sabiduría para saber conducir tu vida, porque lo más importante es la prosperidad integral, ¿no? No queremos solamente ganar oro y plata o dólares, sino que queremos también el conocimiento para ser felices, para llevar adelante no solamente nuestra idea, sino nuestra empresa, ¿verdad? A la par de el bienestar de nuestra familia y, por supuesto, de nuestra relación con Dios. Ya que muchas personas, lo primerito que hacen es buscar el dinero, buscar la fama, buscar la fortuna. Y como decía anteriormente, esta nación es una de las naciones que te da la oportunidad, ¿no?, de superarte, de tener visión, ¿verdad? Y que de hecho hay naciones también, ¿verdad?, que permiten lo mismo, aunque desgraciadamente muchas naciones han ido al ciclo de la esclavitud precisamente por el abuso de la bendición, ¿verdad?, por no tener sabiduría. La gente tiene conocimiento, pero no tienen sabiduría. Entonces hay unos ciclos que se dan debido al corazón del hombre y al pecado que hay en el hombre. El problema no es el dinero, el problema es la gente que no sabe manejar el dinero. Y aquí es algo que tenemos que meditar, porque le pedimos: Señor, dame sabiduría, ¿verdad? Dame sabiduría, porque es lo que necesitamos más que el dinero. Necesitamos sabiduría para poder dirigir nuestra vida. Una de las cosas que tú te das cuenta es que hay personas, por ejemplo, que son multimillonarios, pero no pueden preservar su matrimonio, ¿verdad? Gente que es famosa, pero no pueden preservar su matrimonio porque no tienen sabiduría, ¿verdad? Y por eso es importante la sabiduría, porque cuando hay sabiduría, y dicho sea de paso, es bueno, ¿verdad?, inculcar en la preparación académica. Es muy importante prepararse uno académicamente. No me tome a mal, todo trabajo es honroso, todo trabajo es digno, todo trabajo dignifica. Uno nunca debe tener vergüenza del oficio que tiene o de lo que uno hace, porque es honroso el poder ganarse el pan de cada día. Dios así lo estableció, ¿verdad? O sea, pues que sin denigrar o sin hablar mal de lo que tú haces, pero hermanos, es bien importante uno superarse, es bien importante tener visión, ¿verdad? Dice que sin visión el pueblo se desenfrena, el pueblo perece porque le faltó visión. Hermanos, a veces uno llega inclusive a la edad del retiro y mucha gente piensa que por retirarse no van a hacer nada. Al contrario,
Cuando uno se retira y tiene más tiempo en sus manos para poder ser creativo, ¿verdad? Y poder invertir el tiempo, el talento, el dinero que uno tiene en cosas provechosas, ¿verdad? Por eso la visión de nuestra iglesia no es solamente trabajar para Dios. En realidad nosotros estuvimos en iglesias que inculcaban el trabajo para Dios, ¿no? Y la gente se metía a trabajar en la iglesia. Trabajaban tanto en la iglesia que se olvidaban del Señor de la iglesia, ¿verdad? Eso no lo queremos nosotros. Nosotros queremos en la visión, una visión correcta, una visión integral, una visión sana, ya sea de tu corporación, de tu negocio, de tu familia, ¿no? O de cualquier iglesia. Dios debe ser primero. Porque el principio de la sabiduría, lo dice Proverbios, si va conmigo al proverbio, primer texto que tenemos, el Proverbio 1:7, ¿verdad? Dice, si usted lee el libro de Proverbios, es bien importante esto. Nunca use Eclesiastés, que fue escrito también por Salomón, fue escrito por el predicador, como se dice. Nunca use Eclesiastés para guiar su vida o para tomar un versículo y hacer una doctrina de los versículos de Eclesiastés. Porque le voy a decir por qué. Porque Eclesiastés es un libro que Salomón escribió cuando él no tenía comunión con Dios. Por eso Eclesiastés está basado en que él dice vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y dice claramente que él probó de todo, porque tenía capacidad. Después de que Dios, ¿verdad?, lo bendijo, él tuvo capacidad de probar de todo. Él se hizo de jardines, se hizo de casas, compró terrenos, se hizo de la mejor tecnología. Se dice que la gente venía para ver lo que Salomón tenía. Salomón manejaba muy bien la capacidad hidráulica. Habían elevadores, habían cosas y monumentos y cosas que Salomón tenía y hacía que dejaban impresionado a cualquier persona. Pero después de todo eso dice que se hizo de cantores, de instrumentos de música. Él probó todo tipo de pecado, todo tipo de experiencia, todo lo que era bueno y todo lo que era malo. Dice que él probó de todo y terminó concluyendo en esto. Dice que vanidad de vanidades, todo era vanidad y todo es aflicción de espíritu debajo del sol. No encontró satisfacción en ninguna de las cosas que él hizo. Por eso Eclesiastés es la vida de Salomón sin Dios, pero Proverbios es la vida de Salomón con Dios. Muy importante esto. Entonces, el libro de Proverbios es una riqueza literaria increíble y se nota que Dios está en control de la vida de Salomón, ¿verdad? Dice, verso 2 de capítulo 1, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y de sus dichos. 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Verdad? Muy importante esto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa palabra temor no es miedo a Dios, sino que significa respeto, reverencia, honra, ¿verdad?, admiración, sumisión y obediencia. Por favor, sea tan amable y repita conmigo: respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Esto es el principio de la sabiduría, ¿no? Y todo esto, por supuesto, hacia Dios. La palabra para encerrar todas estas palabras que les acabo de dar es la palabra honra. Dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Dice Dios: yo honro a los que me honran y tengo en poco a los que me tienen en poco. Por eso el principio de la sabiduría, el principio para poder vivir, es tomar en cuenta en tu vida a Dios. Lo número uno. Porque si no, tendrás dinero, tendrás fama, tendrás fortuna, pero tu alma se perderá en el infierno. Y aquí es donde el punto, ¿verdad?, de poder vivir sabiamente es supremamente necesario para nosotros los que conocemos a Dios.
los que caminamos con el Señor. La gente, hermanos, va a seguir viviendo como están viviendo. Al contrario de la gente arreglarse, la gente se va a poner peor. Ahí encontramos, ¿verdad?, la violencia, la forma en que la gente maneja después de la pandemia, las broncas en las líneas aéreas, en los aviones. La gente se cree que como estuvieron encerrados mucho tiempo, ahora se merecen todo. Y en lugar de salir con una actitud de arrepentimiento, ¿verdad?, por el temor de la gente y los millones de personas que murieron, en lugar de salir arrepentidos, la gente sale a la calle con actitud como que se merecen algo. ¿Sabe por qué? Porque tienen un cuerpo de muerte, tienen solamente conocimiento y algún tipo de inteligencia, por decirlo así, pero la gente no tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es tener respeto de las cosas de Dios. Muy pocos pastores se atreven a decir que la pandemia fue un juicio. Pocos dijeron que la pandemia fue fabricada como una arma de destrucción masiva y como un arma para debilitar las naciones por China. Casi nadie dice eso. Aún las redes sociales se dedicaron a cancelar cualquier comentario que tenía que ver con el coronavirus y su fabricación a propósito. Cancelaron eso. Nadie podía hacer esos comentarios porque básicamente te cancelaban, te sacaban de las redes sociales. Hoy el tema se está volviendo a despertar otra vez, quizá porque les conviene a los políticos, no estoy seguro, pero a la final de las finales hay una pregunta en el corazón de la raza humana aquí, porque esta pandemia afectó al mundo entero, y la pregunta es: ¿de dónde vino esto? Pueden culparle a medio mundo, ¿no? Como culpan a los judíos de haber matado a Jesús, pueden culpar a los romanos de haberlo crucificado, pero yo creo que la culpa la tiene todo el mundo de lo que no es bueno, y es porque hay pecado en el corazón del hombre, y es que por eso los juicios de Dios se están derramando sobre la tierra. Pero en lugar de la gente mostrar algún tipo de arrepentimiento, más bien parece como si estuvieran peor. ¿No le parece a usted eso? Entonces, nosotros los que caminamos con Dios y tenemos un poquito de luz, ¿verdad?, de la palabra de Dios, tenemos que entender que no podemos alejarnos del Señor, ¿no? Porque ya se sabe que una de las cosas que trajo esta pandemia es el enfriamiento del pueblo de Dios, de los cristianos, ¿no? Hasta los cristianos están afectados por el movimiento globalista que hay, ¿no? Y hay dos agendas en el mundo. Hay dos palabras que quiero mencionarles después de haber hablado un poquito de sabiduría. Dice la palabra rebelión y la palabra obediencia. Dentro de lo que es sabiduría viene la palabra sumisión. En las escuelas de liderazgo de Cristo Fiel y Verdadero, cuando las tenemos, primero Dios, vamos a comenzar nuestras escuelas de liderazgo muy pronto, hablamos de palabras y las examinamos y las estudiamos, porque es bien importante conocer el significado de las palabras. Pero la palabra sumisión no es lo mismo que sujeción. Sujeto es aquel que le teme a la autoridad. Vas manejando por el highway y de pronto ves que hay un policía y entonces disminuyes la velocidad. No porque tú quisieras disminuir la velocidad, sino porque no quieres que te den una multa. Eso es sujeción. Uno se sujeta por conveniencia propia. La sumisión es algo diferente. Sumisión viene de uno tomar la decisión de someterse debajo de la autoridad, ¿verdad? Porque uno quiere, no solamente por conveniencia. O sea que es bien importante analizar las palabras, porque a veces pensamos que son iguales, pero no son iguales. El libro de Efesios, a propósito, es para los matrimonios, usa la palabra sujetado. Dice que la esposa tiene que estar sujeta a su esposo, ¿no? Entonces ya tiene que ver, ¿verdad?, una sujeción por conveniencia. Algunas mujeres no creen que eso debería ser así, pero honestamente en el matrimonio sujeción es protección, no humillación. Porque el marido está supuesto a proteger a su esposa, ¿verdad?, no a abusarla como tal. Por eso es que la palabra es sujeta a su esposo. Y dice, y el marido ame a su mujer. Fíjense que el rol del esposo es amarla
Y el rol de la esposa es sujetarse a él. Por supuesto, si alguien te ama mucho, es bien fácil sujetarse a él. Pero si no te ama, no demuestras tu amor, es muy difícil sujetarse a él. Creo que por eso tenemos problemas en los matrimonios. Pero de hecho, a la final del libro de Efesios capítulo 5, dice claramente, estad sumisos unos a otros. Ya no dice estar sujetos, sino dice estar sumisos unos a otros. Para mi esposa ha de ser bien fácil sujetarse a un esposo que está sumiso también a ella, porque no es cuestión de quién manda, sino es cuestión de quién obedece a Dios, de quién cumple su rol en el matrimonio. Ahora bien, habiendo dicho esto, entonces vemos, ¿verdad?, que el obstáculo más grande que tenemos, ¿verdad?, es la incredulidad. La incredulidad siempre ha sido un problema grande porque la gente se aparta de Dios y entonces pues no creen. El exponerse o el poner en orden tu vida, Dios primero, número 2 tu familia y número 3 la obra del Señor, ¿verdad? Eso te da sabiduría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si estoy sujeto a Dios, ¿verdad?, seguramente que Dios me va a dar toda la sabiduría que necesito para tomar buenas decisiones. Y aquí es donde es necesario congregarse, es necesario leer la Biblia, es necesario estar atento a lo que Dios dice. Por eso es que es importante esto, hermano. Dice que el principio de la sabiduría es el respeto, la reverencia, la admiración, la sumisión y la obediencia al Señor. Cuando hablamos de rebelión, hablamos de ir en contra de la autoridad, ir en contra de Dios, ¿cierto? Cuando hablamos de obediencia, hablamos de estar sumiso a lo que Dios dice en su palabra. Entonces vamos experimentando, ¿verdad?, lo que es en sí socialmente lo que nos está afectando. Hay dos sistemas de gobierno, el capitalismo y el comunismo, no el socialismo como tal, porque no existe el comunismo. El socialismo es una cúpula pequeña que gobierna sobre una nación. Siempre se dijo que el comunismo era partes iguales para todo el mundo, pero como eso no se ha dado en ningún lado, entonces se dice que es un socialismo el que entra en las naciones. Acuérdense que el ciclo de toda civilización ha sido bien simple. Primero son esclavas las naciones. Después viene algún tipo de fe, ¿verdad?, en Dios, y eso causa que las naciones cojan valor, o la fe, pues, ¿no? La fuerza para poder pelear por una independencia. Llega la independencia a una nación y luego viene la abundancia, porque la independencia, ¿verdad?, especialmente de un socialismo o de cualquier otra dictadura, ¿verdad?, causa que la gente coja un deseo de trabajar, lo que se llama la libre empresa en el capitalismo, ¿no? Tú tienes derecho a poner una empresa, a ganar tu dinero y luego gastar tu dinero en lo que tú quieras, ¿verdad? Es lo normal, por decirlo así, ¿no? El único sistema que permite que la gente avance. El problema grande es que por el corazón del hombre y por el pecado en el hombre, después de la abundancia viene el egoísmo. Y la gente se pone egoísta, ¿verdad? La gente comienza a lucrar. La gente, bien dicen que el ojo del hombre nunca se sacia y entre uno más tiene, más quiere, ¿verdad? Es la ambición, el pecado. O sea que no es el capitalismo el problema, sino el corazón del hombre es el problema, ¿verdad? Y ahí es donde entra en juego la sabiduría que podamos tener. No basta con solamente tener conocimiento, porque mucha gente conoce cómo poner cercas, cómo poner techos. Mucha gente tiene oficios, otra gente tiene carreras. Pero aún, hermano, la gente, como digo yo, con más plata del mundo, y por favor, no me tome a mal, o sea, menciono nombres de gente millonaria. Bill Gates, por ejemplo, no poder sostener la relación con su esposa, a pesar de toda la plata. Donald Trump, varios divorcios. Y así sucesivamente vas viendo y entendiendo. No importa si la persona es liberal o conservadora, porque aquí está el punto, ¿verdad?, con respecto a sistemas. Entonces podemos ver que luego que viene el egoísmo, entonces viene como se dice, no la comodidad, sino como una forma, no sé, no sé, como el conformismo se podría decir, ¿no? Después del egoísmo viene la complacencia de la palabra, después de la complacencia viene la apatía,
Y después de la apatía, la nación regresa otra vez a la esclavitud. Y es el ciclo, ¿verdad?, por el cual han pasado muchas de nuestras naciones, mucha gente, ¿verdad?, que es de Cuba, gente que es de Venezuela, de Nicaragua, y todos los centroamericanos y latinoamericanos hemos sido de una u otra manera expuestos, ¿verdad?, a los espíritus, porque estos son espíritus, hermano. Los filósofos que hablaron, como Carlos Marx, por ejemplo, o Lenin, y trajeron la idea del socialismo, ¿verdad?, porque las clases sociales necesitaban ser ecuánimes, ¿verdad? Esa es la idea, pero tal idea nunca se lleva a cabo, ya que siempre hay una pila de ladrones que gobiernan y viven mejor que los demás. Esto tiene que ver precisamente con el hecho de que cuando la gente se pone vaga por la complacencia y por la apatía, la gente se duerme en sus laureles, como se dice el dicho, ¿no? Y ven que hay una abundancia, entonces la gente no quiere trabajar, y el sistema de Dios es el siguiente: a Dios lo que le interesa es que tú trabajes, porque trabajando es como tú vas a comer. Pero no existe tal idea de que tú vas a estar echado en la casa y tú vas a ser un vago y alguien más te va a sostener. Es totalmente antibíblico y en contra de lo que Dios enseña. Así que, hermanos, nosotros los cristianos, si no nos han despedido, sigamos trabajando. Solo 3 dijeron amén, nada más que los demás están colectando. Voy a volverlo a decir a ver si tengo más coro. El cristiano, si no lo despiden, no colecte. Porque mire, la razón por la cual nosotros somos gente diferente es porque nosotros no caminamos como caminan los demás. Los demás solo tienen conocimiento de que pueden hacer algún chanchuy, pueden seguir cobrando cash y colectando. Eso realmente se llama robo. Y uno de los 10 mandamientos dice: no robarás. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que castiga el pecado. El problema grande es, hermanos, que la iglesia está en pecado y el mundo ni digamos. Entonces aquí lo que está faltando, queridos hermanos, es el temor a Dios. Está faltando el respeto a Dios. Está faltando someterse a Dios. Está faltando honrar a Dios, ¿verdad? Y ahí, de hecho, pues, viene el problema. Por eso es de que las naciones, cuando ya tienen una pila de gente vaga, viene lo que se llama el subsidio. La gente llora porque los buses están muy caros, entonces los dueños de los buses no pueden subir el precio. El gobierno tiene que suplir ese dinero que falta para mantener a la gente tranquila, que no quemen los autobuses, que no rompan las vitrinas, que no acaben con las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay un momento, hermano, en que los gobiernos y los políticos, como ya tú bien sabes, no sé si sabían ustedes, que el gobierno no tiene ni un centavo en ningún lugar. ¿Están conmigo o no están conmigo? Te lo voy a volver a decir: el gobierno no tiene ni un centavo. El dinero que el gobierno te manda a ti lo sacan de otro lado, y tarde o temprano ese dinero se va a acabar y la nación va a ir otra vez a la esclavitud. Ahora, si tú lees claramente la Biblia, dice que si nosotros, a pesar de que los demás están viviendo así, pero si nosotros continuamos viviendo como Dios manda, cuando venga el problema, Dios nos va a guardar. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo tú sabes eso? Porque la Biblia dice que la fe es la que mueve la mano de Dios, no el gobierno. Si tú te das cuenta, por ejemplo, Daniel y sus amigos, Daniel mismo, pasaron del imperio babilónico en buena posición al imperio medo-persa, un imperio totalmente diferente, y ellos no cambiaron de estatus. Dios siempre los guardó. Y a su nombre. Aun cuando Pedro no tenía plata para pagar los impuestos, Jesús le dijo: vete a pescar, el primer pez que saques va a tener un dinero en la boca y de ahí vamos a pagar los impuestos. Jesús le dijo: porque al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal, porque a eso se refiere la Escritura. Vamos a estar aquí, pero vamos a vivir como Dios manda.
Y al vivir como Dios manda, Dios nos va a proteger y nos va a defender. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debajo de sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. O sea, esto yo lo tengo que creer. ¿Cuántos quieren creer esto? Vamos a ver. ¿Cuántos lo quieren creer? Porque el principio de la sabiduría es el respeto a la palabra de Dios. Otros lo van a hacer de otra manera. And believe me, aunque la gente mire el juicio de Dios en sus propias narices, no se van a poner mejor, se van a poner peor. Ah, pastor, pero si la gente está peor, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, cojamos la palabra de Dios. Escuchemos la Biblia. ¿Me están oyendo? Escuchemos la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos da fe. La gente vive como vive porque no tienen fe. Pero nosotros conocemos la Escritura y dice la Biblia claramente, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, entre más Biblia, entre más voluntad de Dios tú oyes, más fuerza tienes para vivir. Mientras que todo el mundo desfallece y todo el mundo confía en el gobierno, nosotros vamos a confiar en el Señor. Y si te toca perder el trabajo porque te votaron, pues perfectamente, pues te toca colectar. Lo normal es lo normal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no lo provoques simplemente porque otros lo hacen, porque entonces estarás yendo solamente en conocimiento, pero no estás utilizando sabiduría. Y la sabiduría es la que nos ayuda, ¿verdad?, a poder tomar buenas decisiones. Y a su nombre. Aquí, hermanos, quiero decirles lo siguiente, y no sé por qué lo voy a decir, aunque a veces no valdría la pena. La palabra utopía, ¿verdad?, es una palabra que no es muy común y la verdad es que no se utiliza mucho. Pero una utopía es una idea de un gobierno que funcione perfecto, donde todo el mundo esté bien y donde nunca hayan problemas. Eso es una utopía. De hecho, cuando tú usas esa palabra, terminas concluyendo, porque también es otra definición de la palabra, es de que eso es un imposible. O sea, es un imposible y por eso se dice, es una utopía, porque eso nunca va a pasar, que un gobierno esté bien y que todo el mundo esté contento. Eso nunca va a pasar. O sea, humanamente se llama utopía porque es solamente un sueño. Así que los dos sistemas son una utopía, el capitalismo o el comunismo o el socialismo, ¿no? Son una utopía, porque a la final de las finales, hermanos, el corazón del hombre es el problema. ¿Cuántos están conmigo y están entendiendo el tema? Entonces, no es correcto que usted se identifique como conservador, por ejemplo, ¿no? And this is very important, porque a la iglesia evangélica cristiana la han encerrado en que son conservadores, ¿no? Y quiero que entienda esto. Mira, hay una agenda globalista que es el gobierno del anticristo, que está desarrollándose, ¿verdad?, para hacer de la tierra esclava. O sea, quieren esclavizar. El anticristo, por medio de buena muela y de ciertas cosas carismáticas, va a hacer que la gente le rinda a él todo. Fíjate tú el eslogan del globalismo: no tendrás nada y serás feliz. Este es el eslogan del globalismo: no tendrás nada y serás feliz. Lo primero que está en amenaza es la propiedad privada. Literalmente en un socialismo moderno como el anticristo va a traer, ¿verdad? Es básicamente eso. Todo es de todos. Y le llaman justicia social, que muchos piensan que la justicia social es porque los ricos tienen mucho y los pobres no tienen nada. Entonces es injusto eso. Pero ahora yo te lo voy a definir de una mejor manera, porque es importante que lo conversemos. Te voy a dar un ejemplo. Hay dos jóvenes, ¿verdad? Uno se esforzó, desde chiquito trabajó y estudió y agarró amor por el trabajo y se desarrolló. Llegó a graduarse, consiguió un buen trabajo y tiene dinero, ¿verdad? Y ha logrado adquirir bienes, ¿verdad? Compró su casa, compró su carro. Pero está el otro que nunca hizo nada, nunca estudió, siempre estuvo echado, siempre estuvo de vago, nunca trabajó, siempre andaba inventando y nunca se dedicó, nunca se esforzó. La pregunta es: ¿crees tú que es justo quitarle al otro que se esforzó para darle al vago?
Contéstame rápido antes que CNN te convenza. Antes que te convenza Univisión, contéstame rápido. Porque hoy en día tenemos unos diablos de reporteros y de periodistas, hermano. Hoy se murió el periodismo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo es dueño de las 8 transnacionales que controlan los medios de comunicación. Entonces te dicen lo que ellos quieren decirte, no lo que tú quieres oír. Antes la noticia era traída por los noticieros. Ahora los noticieros son la noticia, si me entiendes. O sea, lo que ellos dicen, eso es lo que es. Y te lo dicen tantas veces y te atormentan tanto el coco con conocimiento, no con sabiduría, porque el que tiene sabiduría no se deja babosear, como se dice. Pero el que no tiene sabiduría camina como caminan los demás, como los bueyes al matadero, como esta pila de gente que van para el infierno y piensan que todo está bien. Pero voy a volverte a hacer esta pregunta. ¿Es justo quitarle al otro que estudió y se esforzó y trabajó para darle al vago que no hizo nada? Eso es precisamente justicia social. Justicia social debe ser: el que trabaja que coma, el que no trabaja, dámela, que no coma. Yo sé que le cuesta dármela, pero démela. El que no trabaja, que no coma. No tiene que mantenerlo el gobierno, porque si el gobierno lo mantiene va a tener que quitarle dinero a otros que trabajaron y se esforzaron para poderlo mantener. Y hay un momento en que si todo el mundo se tira a la holgazanería, la nación entera va de regreso a la esclavitud. Yo sé que algunos de ustedes que me ven en Latinoamérica, que se peinan para la izquierda y que todavía viven con su mamá, no están de acuerdo en lo que estoy diciendo, porque aman al Che Guevara y no se dan cuenta que el Che era simplemente un delincuente común. Si tú sigues a la gente paso por paso y te das cuenta quiénes son, te vas a dar cuenta que no son más cuatreros, ladrones, abusadores y manipuladores, que dicho sea de paso, hasta viven en santería y haciendo brujería, porque el diablo es el que los respalda. Cuando tú pienses en sistemas, quiero decirte, ninguno es bueno. Ninguno es bueno, porque el corazón del hombre es el problema. Lo único que puede arreglar el corazón del hombre es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Échele el aplauso fuerte, hermano. Y ahí es donde realmente estamos. Estamos, ¿verdad?, en que la gente está peor. Fíjate tú, a mí no me sorprende esto, ¿no? Si tú vas a Santiago, en capítulo 1, creo que lo veas para echarle un poco de Biblia al asunto acá, para que no creas que solamente me lo inventé yo. Santiago dice, hermanos míos, Santiago 1:2, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? ¿Qué son las pruebas, hermano? Diga conmigo, dificultades. Dificultades. Dice, pastor, ¿usted es masoquista o qué le pasa? ¿Está loco? ¿Cómo me voy a estar disfrutando yo los problemas? No te disfrutes el problema, sino disfrútate a Dios en el problema. ¿Cómo Dios te da sabiduría para salir de los problemas? Los problemas, hermano, son necesarios para que podamos aprender. Hay personas que no quieren problemas. Tengo malas noticias para ti. Jesucristo garantizó los problemas. Dijo, imposible que no venga tropiezo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. O sea, en el sistema de Dios, olvidándonos del capitalismo y del socialismo, y de hecho te vuelvo a decir algo, olvídate también del moralismo, porque muchos conservadores son moralmente correctos, ¿no? Hay un filósofo Nietzsche, Friedrich, que es el autor del moralismo, que es también una filosofía. Mira lo que te voy a contar. Y yo quiero decirte esto, yo cometí un error hace un tiempo atrás en una enseñanza que traje, porque yo dije que si tú tomabas el Sermón del Monte y lo obedecías, tú no necesitabas el resto de la Biblia. Y eso yo lo dije porque me equivoqué, ¿verdad? El moralismo es el Sermón del Monte.
la regla de oro, haz con otros lo que quieres que ellos hagan contigo, las relaciones interpersonales, cómo manejar el dinero, cómo manejar la plata. El Sermón del Monte tiene de todo, hermano, de todo. Gloria a Dios por el Sermón del Monte. Te convierte en un moralista cabal. Buenos valores, buenos principios. Pero ¿sabías tú que los valores y los principios no te salvan? Quiero que entiendas esto. Los valores y los principios no te salvan. El que te salva es Cristo. Entonces tú puedes vivir el Sermón del Monte completo, como muchos conservadores dicen, no, dice la familia, los hijos, la educación, ¿verdad? O sea, todo moralmente están bien. Pero tú sabías que este filósofo que introdujo el moralismo era ateo. Es más, la persona moralista piensa que se va a salvar por su moralidad, porque de hecho son buena gente, por decirlo así, ¿no? No le hacen mal a nadie, siempre tratan de contribuir con la sociedad, se ponen como voluntarios y se tildan de conservadores. Y por eso es que tú los ves tan cerca de Dios, pero luego tú te das cuenta que no tienen a Cristo. Y que hay veces es más difícil que una persona moralmente correcta se convierta a Cristo. Es más fácil que se convierta un ladrón, un drogadicto, un narcotraficante, que se convierte en una persona moralista. Entonces, estas dos filosofías, el marxismo, ¿verdad?, y el moralismo, son pensadores, ¿verdad?, son gente que influenció a la raza humana desde el tiempo de los griegos. Y estas filosofías están metidas en la música, en las películas, están metidas en nuestros dichos, en nuestra cultura, se nos han metido en los huesos y pensamos que por eso somos salvos. Si tú te das cuenta y analizas todo el Sermón del Monte, en ningún momento en el sermón completo dice que necesitas recibir a Cristo para no irte al infierno. Entonces, realmente, lo único que realmente nos salva no es un sistema político, no es decir yo soy liberal, no es decir yo soy conservador, sino decir yo soy un hijo de Dios porque me arrepentí de mis pecados para recibir a Cristo en mi corazón. Porque el problema no son los sistemas, el problema no es el dinero, el problema es que el hombre, comenzando con los cristianos, no queremos buscar correctamente de Dios. Y el pecado está destruyendo nuestras vidas. Entonces, hermanos, hoy quiero decirte algo, si es que decimos algo que sea importante en este día. Hermanos, hay que abordar el tema del pecado y entender que el pecado mata, el pecado destruye. Y cualquier tipo de pecado que esté asediando o acechando nuestras vidas, hermano, tenemos que combatirlo con todos los hierros y tenemos que venir a Jesucristo y pedir que su sangre nos perdone de esos pecados para que nosotros podamos tener acceso a la sabiduría de Dios. Porque mire, hermano, no solo el adulterio, el robo, la codicia, la ambición es pecado, también es pecado los temores. Tener temor es pecado, hermano. ¿Me entiende lo que le digo? El único lugar donde no hay pecado, hermanos, y donde uno está bien, es en la fe. Dice la Biblia aquí, mira, dice, mas tenga, ¿verdad? Dice que uno tiene tribulaciones para que se desarrolle la paciencia en nosotros, ¿verdad? Esa palabra paciencia es de madre, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos quieren paciencia aquí? Levante la mano. Bueno, los que levantamos la mano, lo que nos van a venir son pruebas. Dice uno, Señor, dice, te pido que me des paciencia y que me la des ya. Aleluya. ¿Cuántos oran así, hermano? Pero la paciencia, hermano, es algo bien difícil de conseguir. Bien difícil de conseguir. Pero si la consigues, hermano, estás hecho. Es más, la base de la fe es la paciencia. Es pues la fe la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera. Y esperar, ¿qué se necesita para esperar? Paciencia.
Por eso dice que pase el próximo paciente. ¿Sí, hermano? ¿Por qué está esperando sanarse? Que pase el próximo paciente. Y sí que hay que tener paciencia, hermano, porque te dan la cita a las 9 y te atienden a las 2 de la tarde. Y eso es una colonoscopia, hermano, que te la hagan temprano. Porque si no, óyeme, eso son las 11 de la mañana y tú sientes que ya no vives más. O sea, ya básicamente ni me hagan la colonoscopia, pues mándeme al cementerio de una vez, pues siento que me muero. Ya ni quiero saber qué tengo. ¿Sí, verdad o no? Pero eso es como a manera de broma, ¿no? Que pase el próximo paciente. ¿Qué les parece? No, hermano, sí. Yo quisiera ser importante como los doctores porque lo hacen esperar a uno bastante. ¿Qué les parece los del cable, hermano? Los del cable te dicen, ajá, dice, nosotros vamos a estar ahí. ¿Y cuándo? Bueno, pues de 8 a 5 de la tarde. Digo, nadie es más importante que esos malvados del cable, hermano. I'm telling you, yo no espero por nadie, hermano. Pero al cable sí hay que esperarlo. ¿Para qué? Para ver nada, hermano. Porque te dan 200 canales y ninguno sirve. ¿Sí o no? Y usted le da y le da. Yo tengo el dedo hasta más gordo, tengo este dedo, ¿no? Dale y dale y dale y dale, ¿no? Y nada, y uno dice, ¿para qué pagué? ¿Y para qué esperé a este tipo tanto tiempo? Pero ahí tienes. Es todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Para entretenernos. Y el malagradecimiento es grande. Perdone que les esté golpeando de esta manera, pero dice que el 80% de la población mundial viven anualmente con lo que nosotros pagamos al mes de cable. Eso solamente es para que le enjuague. ¿Habrán corazones agradecidos aquí? ¿Cuántos corazones agradecidos hay aquí? Vamos a ver que tienes de todo básicamente. Así que si vino triste, alégrese. Cuando nosotros vemos lo que Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice la Biblia. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Y yo le digo, Señor, ¿y por qué dijiste acá sin reproche? Y el Señor me lo reveló y me dijo, porque si pides sabiduría, me dijo, eso quiere decir que estás actuando en fe y me estás pidiendo a mí sabiduría. Si en el trayecto te equivocas, yo no te lo voy a reprochar. And I was very happy with that. ¿Cuántos estarían felices con esa respuesta, hermano? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado, hermano. Pero lo que es fe, mientras yo esté tratando y echando para adelante y creyendo, olvidándome de todo lo demás, especialmente de la gente, porque si tú pones tus ojos en la gente, hermano, lo que te vas a enojar. ¿Sí o no? Porque hay un enojo afuera en la calle, hermano, terrible, hermano. Cada vez hay más balaceras, cada vez hay más crimen, cada vez hay más problemas. Los gobernadores que dijeron cortémosle los fondos a la policía, ahora están rogándole a los policías que por favor regresen. Porque el rechazo a la autoridad, ¿verdad? El rechazo al orden es básicamente una fórmula para la destrucción. Y le voy a decir esto, y no sé por qué no se lo había dicho antes, pero el objetivo del anticristo y la agenda globalista es destruir la familia. Por eso le están enseñando a nuestros hijos desde muy chiquitos, ¿verdad? La ideología de género, si es que se puede decir que es una ideología. No más bien debería venir de la palabra idiotología, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, ahí hubo una que decidió que ya no es nada, dice, ¿verdad? O sea, ya no es nada, es neutral gender. Entonces, si seguimos este rollo y usted se ríe y yo me río, cuando lo oímos y lo hablamos, no lo podemos creer. Jesucristo dijo que en los días que Él regrese iba a ser como era Sodoma y Gomorra. ¿Sabes que en Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles llegaron para salvar a Lot, dice que los hombres de Sodoma y Gomorra querían violar a los ángeles?
Así estaba de torcida la cosa y de masacre, como dicen hermanos. Es el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora mismo. Lo que estoy tratando de decirle es: no te desesperes, esperes, porque Jesucristo está a la puerta. El asunto es que nos encuentre creyendo, que nos encuentre en fe, porque no nos puede encontrar ni en temor, ni en enojo, ni en apatía, no nos puede encontrar ni abandonando, ni como están otros cristianos. Tú sabes, hay iglesias que se especializan en embobar a la gente en algún rollo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Inventan algo, hagamos un coro de señoras, hagamos un coro de niños. A mí los pastores inventan cualquier cosa con tal de tener a la gente entretenida ahí. Pero el problema es que si tú no les predicas que tienen que arrepentirse de sus pecados, redonditos se van a ir todos al infierno. Yo sé que esto suena fuerte lo que estoy diciendo, hermanos, pero lo es claro así. Dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, la iglesia, tenemos que hacer conciencia, hermano. Tenemos que enderezar nuestros pasos. ¿Cuántos están conmigo en eso? Vamos a ver, enderezar sus pasos. Cada uno de nosotros analicemos lo que hacemos, lo que vemos, lo que pensamos, cuáles son nuestras prioridades. Estamos leyendo la Biblia, estamos orando, nos estamos congregando, estamos cuidando de la relación con Dios. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, mira, nuestro trabajo, mi esposa y yo, no la directiva, oramos ¿para qué? Para, número uno, apacentar la grey de Dios, ¿verdad? Apacentar el rebaño. ¿Cuántos se sienten queridos y pastoreados? Vamos a ver. Nosotros los queremos, los amamos, los tenemos en el corazón, nosotros queremos apacentarlos, ¿verdad? O sea, que ustedes estén alimentándose de la palabra de Dios. El segundo trabajo es enseñar la Biblia. ¿Cuántos están agradecidos por recibir la Biblia en este día? Vamos a ver. Estamos predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y estamos haciendo lo que siempre han hecho los profetas y lo que siempre hicieron los apóstoles: arrepentidos de vuestros pecados, ¿verdad? Y convertidos al Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Y número 3, ¿verdad? Tenemos, hermano, por todos los medios, los que me escuchan desde la casa, los que me escuchan aquí, la iglesia tiene que trabajar en el evangelio. Tenemos que pensar en el nuevo. Nosotros ya estamos aquí, gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que pensar en las almas nuevas que van a llegar, ya su nombre. Nos tenemos que enfocar en los nuevos, ¿verdad? No nos podemos enfocar en gente que está floja, que está tibia. No. Tenemos que poner nuestros ojos en la tarea de evangelizar este mundo, porque está perdido y Cristo viene pronto. Entonces, si estamos en eso, hermanos, estamos en la fe. ¿Cuántos quieren estar en eso y estar en la fe? ¿Verdad? Entonces, ya es tiempo. Esta pandemia sacudió la iglesia de tal manera, gracias a Dios nuestro grupo está sólido. Estamos añadiendo personas a la iglesia nuevas cada día, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Tenemos a Carlos, por ejemplo, acá que está, ¿verdad, Carlos? Está aquí con nosotros, ¿verdad? Él y su familia han venido, estuvieron viendo a través de la transmisión. Ahora ya están aquí con nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, verdad? Y así Dios vamos recibiendo las nuevas almas, ¿verdad? Las nuevas almas a la iglesia es nuestra visión, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y tenemos que estar en eso, todos juntos tenemos que estar en eso. Si ve en Apocalipsis 9:20, por favor, este es el texto casi ya cerrando. Mire Apocalipsis 9:20, le voy a leer algo que es espantoso, para que usted se dé cuenta que no puede poner los ojos en los líos que hay allá afuera. Los gobiernos van a seguir igual, el corazón del pecado del hombre va a seguir igual, el comunismo y el socialismo van a seguir avanzando, el capitalismo va a seguir en su misma crisis. ¿Por qué? Por el corazón del hombre. Pero fíjese bien esto, aquí le voy a leer esto, mire, en Apocalipsis 9. Y yo sé que me voy a tomar un poco de tiempo, pero escuche. El libro de Apocalipsis no es complicado. Los 4 jinetes anuncian los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Ok? Así comienza el Apocalipsis. Comienza con los mensajes a las iglesias. Cada iglesia ya vivió en su tiempo. Y usted analiza las 7 iglesias de Apocalipsis y todas tuvieron su tiempo. El tiempo de la iglesia ahora es la Odisea. Eres rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres desventurado, ciego, pobre, desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuántos quieren tener visión? ¿Cuántos quieren echarse ver 2020 espiritualmente, verdad? El tiempo que estamos viviendo. Ok. Luego vienen
los 7 sellos. Los 7 sellos también es los 4 jinetes. Es una amplificación de los juicios. Luego vienen las 7 copas de ira. Escuche, las 7 copas de ira también es una amplificación de los 7 sellos. Y luego vienen las 7 trompetas. Estas 3 series de juicios es el mismo juicio, solo que te lo va revelando en detalle. ¿Están conmigo? ¿Entendieron? ¿Me entienden? O sea, Apocalipsis es fácil de comprender, solo que viene amplificado, ¿no? Y cada vez hay más símbolos y cada vez hay más cosas. Y uno dice, wow, esto es un relajo, no sé quién es quién, no sé quién es el dragón, quién es el oso. No se preocupe por eso. Lo que estamos entendiendo es de que los juicios de Dios comienzan a derramarse sobre la tierra a consecuencia del pecado del hombre, ¿verdad? Y esto es el tiempo ya que estamos viviendo. Entonces aquí son los 7 sellos. Dice aquí en Apocalipsis 9, yo creo que voy a buscar el versículo número 20. Pero para que comprendamos mejor, vamos al 9:18. Dice, por estas 3 plagas, ¿está conmigo? 9:18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, ¿verdad? Esto me imagino yo es como una hecatombe nuclear, ¿verdad? La tercera parte, hermano, de los habitantes del planeta están muriendo aquí en este momento, ¿verdad? En el juicio, ¿verdad? Esto es algo futuro que viene, por supuesto. O sea, los millones que han muerto con el coronavirus, esto solamente es un día soleado comparado con lo que estoy leyendo acá, ¿verdad? Porque mucha gente dice, óyeme, como mínimo, la gente después de tanto muerto y después de esta pandemia, como mínimo la gente debería andar tranquila. La gente debería andar con temor de Dios. La gente debería de andar en un espíritu más afable, más tranquilo. Pero no, es al revés. La gente está peor. La cosa está peor afuera, hermano. Tú lo ves en el índice de crimen. La gente pelea por cualquier cosa. De hecho, tenemos que orar por la salud mental, porque después del trauma del coronavirus vienen todos los problemas mentales que vamos a ver, ¿no? El estrés postraumático, de todo, depresión, taquicardia, falta de respiración, ataques de pánico, etcétera, 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 ¿verdad? Eso es parte del trauma, ¿verdad? De una pandemia, y estamos comenzando a enfrentar eso. Yo te digo algo, hermano, si emocionalmente tú no te sientes bien, tú tienes que venir a Cristo, porque el Señor sana tu salud mental. Dios sana mentalmente, Dios sana físicamente. ¿Cuántos lo creen? El problema es que las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Los nervios, hay gente que está enferma de los nervios. Yo te digo, porque yo soy un recuperado de ansiedad, por decirlo así, te lo digo claramente. Yo pasé un tiempo horrible, hermano. O sea, yo no le deseo a nadie el periodo que yo pasé, y no me avergüenza decirlo, porque Elías tuvo depresión. El apóstol Pablo también tuvo un tiempo malísimo. Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Honestamente, hermanos, les digo, mi espíritu, o más bien mi alma, pues mi espíritu no, mi alma se quebró literalmente hace como unos 4 años, y fue horrible. Y nadie te entiende, porque las cuestiones emocionales nadie las entiende. Pero yo soy testigo de que el Señor sana emocionalmente, el Señor te restaura. Si tú estás pasando por quebranto de nervios, de salud, si tú te sientes mal y nadie te entiende, yo quiero decirte que el Señor sí te entiende, porque Jesús se estresó en el Getsemaní de tal manera que dice que por el estrés Él sudó gotas de sangre. A ese punto no tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno, a Cristo Jesús, el cual fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Él todo lo podemos. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora escuche esto, dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca, ¿no? Esto obviamente está hablando de armas bélicas, de bombarderos, está hablando de aviones caza. En sus colas, porque su cola, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban, ¿verdad?
Juan está viendo la Apocalipsis, está viendo una guerra nuclear con todo el armamento bélico del futuro y no puede describirlo sino usando animales, porque es lo único que podía usar para describirlo, pero lo estaba viendo. O sea, literalmente esta es la revelación de Jesucristo al apóstol Juan. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, de las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, la idolatría era violenta, ¿verdad? Y esto es precisamente como hoy. Mire esto: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, ¿verdad? O sea, después de ver la tercera parte del planeta muerta por esta hecatombe nuclear, ¿tú crees que la gente se puso mejor? ¿Cómo se puso la gente? Se puso peor. O sea, escuche, usted no puede poner sus ojos en lo que ve. Usted tiene que poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque es el tiempo que estamos viviendo. Si usted pone sus ojos en otra cosa, usted va a sucumbir, usted se va a perder, usted se va a descoyuntar del cuerpo de Cristo. No ponga sus ojos en la gente, ponga sus ojos en el Señor. Miren nomás acá lo que usted está viendo. Dice que ni aún así se arrepintieron. Curioso, usa la palabra hechicería, ¿verdad? Y cuando usted va al original griego, no es brujería aparte, ¿no? Sino que es la palabra farmaquea, de donde viene la palabra farmacia. ¿Ok? Entonces hay algo aquí con respecto al alcoholismo, a la drogadicción, ¿verdad? Al estar adicto a pastillas, a estupefacientes, a cosas que la gente usa, ¿ok? Para tratar de mitigar un poquito, no un poquito, sino por completo, ¿verdad? Cómo lidiar normalmente con los problemas. Cuando la gente no puede lidiar normalmente con un problema, entonces usa pastillas, usa alcohol, usa droga. Esa es la razón por la cual los individuos se vuelven adictos, ¿verdad? Siento que no estoy penetrando en lo que estoy diciendo. ¿Me quieren recibir lo que le estoy diciendo? ¿Cuántos quieren recibir lo que le estoy diciendo? Mire, hermano, por eso dicen los alcohólicos anónimos, dice el alcohólico anónimo, dice: once a alcoholic, always an alcoholic. Media vez usted es alcohólico, siempre va a ser alcohólico. Y eso usted no lo reciba, porque Cristo lo puede sanar. Una de las cosas que pasan es que las personas, ¿verdad?, que están acostumbradas a beber o a tener algún tipo de aliciente, por decirlo así, ¿no? O de adormecedor, porque eso es lo que sucede, no son normales. Cuando las personas no tienen ningún sistema, ningún químico en su cuerpo, son diferentes. Entonces, la persona tiene que aprender a vivir sin eso, aprender a desarrollarse sin eso, aprender a relacionarse, a ser feliz, a amar sin eso. Y el único que lo puede ayudar es el Señor. Jesucristo limpia tu sistema. Dije que Jesucristo sana tus emociones. Jesucristo sana tu cuerpo físico. Tienes alguna cuestión, ¿verdad?, física, sea tus huesos, algún órgano, Jesucristo sana, hermano. Nosotros sabemos que el Señor tiene poder para sanar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor sana emocionalmente, el Señor sana físicamente, sentimentalmente. El Señor, con su palabra, sin poner nosotros nuestros ojos en la gente. Y si te das cuenta, el narcotráfico cada vez va a ser peor. Hace 30 años, ¿qué te ibas a imaginar tú encontrar letreros de venta de marihuana, hermano? O sea, y quiero decirte esto, que una vez el Señor me reveló esto, y por favor póngame atención. La marihuana es la droga que más espíritus trafica, ¿ok? Y por eso es que la pintan tan inofensiva, inclusive la pintan como médica. Y no hay ninguna estadística que diga que la marihuana ayuda a la gente en ningún sentido. Es solamente para vender, es solamente para abrir un negocio, para legalizar otro negocio más. El alcohol no se queda atrás, hermanos.
El alcohol es una droga que verdaderamente daña mucho, no solo físicamente, sino espiritualmente a las personas. Y les voy a decir por qué, porque yo creo que necesitan oír esto. Por eso usted no se puede tomar todo lo que el doctor le da. No lo tome como una indicación irresponsable esto, pero vaya, chequee las contraindicaciones, chequee qué va a ser el resultado de tomar esta medicina, etcétera, etcétera. Siento que me están resistiendo lo que estoy tratando de decir. ¿Cuántos me lo quieren recibir? ¿Cuántos me lo quieren recibir? ¿Me lo quieren recibir? Recíbamelo en la casa. Escuche bien esto. Chequee. Hay cosas que usted no las necesita. Y no lo tome como una dirección médica, porque yo no soy médico. Pero dése cuenta que la mayoría de cosas se las clavan a la gente por negocio. Ellos reciben comisión si tal cantidad de medicina se está vendiendo más que otra. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Es un negocio. Entonces no deje, ¿verdad?, que lo saquen de su sano juicio. La razón por la cual los gobiernos cada vez toman peores decisiones es porque, mire, el problema de una sociedad cuando va cayendo es, primero que nada, la corrupción sexual, número 1. Número 2 es el alcoholismo o la drogadicción. Amén. Esos son síntomas de una sociedad que va a caer. Eso es muy importante lo que le estoy diciendo. Porque las decisiones, la sabiduría, viene solamente cuando uno vive por fe. Cuando no estoy utilizando algo para ayudarme a calmar mis nervios, a esto. Mire, ¿cuántos están de acuerdo en alimentarse bien? No comer, no estoy hablando de comer, estoy hablando de alimentarse bien. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Alimentarse bien. ¿Cuántos están de acuerdo en hacer ejercicio? No lo hace, pero está de acuerdo. No lo hace, pero está de acuerdo. Levanten la mano, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí están de acuerdo en coger suplementos vitamínicos, por ejemplo? Yo levanto mi mano. O sea, hay un momento en que tu cuerpo, el sistema linfático, que es el que se encarga de escoger de los nutrientes de la comida y transportarlo a tu cuerpo, hay un momento por la edad que ese sistema no funciona como antes. Entonces es importante tener un suplemento, ¿verdad? Es importante el magnesio, es importante el potasio, el calcio, la vitamina, diferente tipo de vitamina. Un multivitamínico es buenísimo para ti. Y sobre todo, lo más importante que no estamos haciendo. Acuérdate que yo no soy doctor, pero te lo estoy diciendo porque funciona. Tomar suficiente agua cada día es lo más importante que una persona debe hacer. Muy importante. Y fíjate tú, estamos cubriendo todos los ángulos. Pero aparte de eso, hermano, no conviene que tú te metas ninguna otra cosa, a menos que sea algo súper necesario, como por ejemplo tu medicina de diabetes, ¿verdad? O la presión, que es algo fundamental. Pero todo lo demás, hermano, órale a Dios, piénsalo bien, chequea las contraindicaciones, infórmate. ¿Cuántos saben que la sabiduría estaba con Dios desde antes que se fundara la tierra? Levánteme la mano. Entonces es bueno, académicamente prepárate, estudie. ¿Cuánto le da un aplauso a los graduados otra vez en esta mañana? Vamos a ver. Un aplauso a los graduados, a los que se esfuerzan, a los que adquieren conocimiento. Pero de nada nos sirve el conocimiento si no le pedimos a Dios sabiduría. ¿Cuántos en este día van a pedirle a Dios sabiduría? Mira, dice que Dios te la va a dar, ¿verdad? Abundantemente y sin reproche. Dios te va a dar ideas, conceptos. Dios te va a aclarar las cosas. Vas a entender un poquito más la vida y a las personas. Y no vas a poner tus ojos en la situación que estamos viendo, porque la gente va como va, hermanos, y no va a cambiar. Pero nosotros somos gente peculiar. Por ahí los gringos dicen, we are weird people. We're kind of weird. Un poquito extraños somos nosotros. Estos evangélicos son un problema. Te voy a decir esto, mira. Se reunieron en Latinoamérica los de la agenda globalista, grupos que tiene que ver con toda la corrupción sexual que existe, y más bien, ¿verdad?, las cuestiones gubernamentales que tienen que ver con el globalismo, y concluyeron en una sola cosa. ¿Están conmigo? ¿Lo quieren oír? El problema para avanzar la agenda globalista no es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene una jerarquía,
¿verdad? Y funciona como una pirámide. Arriba está el que manda, y si el que manda toma una decisión, cambia todo lo de abajo. La iglesia que no es así es la iglesia evangélica cristiana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene la iglesia funcionando en diferentes denominaciones, ¿verdad? Parece como si estuvieran separados, pero no es que estén separados, sino que Dios así lo dispuso. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Entonces no necesitamos un papa, por decirlo así. Pero ¿sabes una cosa? Que dice que lo único que está enfrente de la agenda globalista es la iglesia evangélica cristiana. Dice que los únicos que son cabezones, cabecidura, y no quieren aceptar la ideología de género, ni quieren aceptar el socialismo, la iglesia no quiere aceptar nada de eso. Dice, esos cristianos son el problema. ¿Sabes qué te constituye eso? Te constituye en un hijo de Dios. Porque lo que no permite que el anticristo se manifieste es la iglesia de Jesucristo, que todavía está sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Jesús dice esto, y te lo voy a referir de esta manera. Si no me has puesto atención en toda la mañana, pon atención ahora, por favor. Jesús emite una parábola de una señora que le pedía a un juez, que era un juez corrupto. Vino muchas veces hasta que lo convenció, no porque era bueno, sino porque estaba cansado de verla día a día, y dijo, le voy a hacer justicia a esta mujer. Y Jesús dice esto: si este juez injusto hizo justicia, ¿cómo Dios no va a escuchar las oraciones de sus hijos que claman a Él de noche y de día? Jesús dice, te digo, dice, de cierto os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Diga conmigo, Señor, hazme justicia. Dile, Señor, hazme justicia. En un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, digámosle, Señor, hazme justicia. Mantente pegadito a la iglesia, pegadito al Señor, pegadito a tu familia. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Pero Jesús hace una pregunta. No puedo encontrar las palabras necesarias como para que me pongas atención, pero Jesús dice esto. De pronto, de la noche, así como out of nowhere, hablando con sus discípulos, está el Señor, y les está refiriendo esta parábola, ¿verdad?, de la señora. Pronto les dice esta pregunta, y me dejó a mí porque la tengo en mi mente y en mi corazón y en mi espíritu. Y Jesús dice esta pregunta que no se la hizo a sus discípulos. ¿Están conmigo? Estaba platicando con sus discípulos y le estaba contando esto, y de pronto nos viene y nos habla a nosotros desde la eternidad pasada, ¿verdad? Desde el tiempo pasado, desde hace 2000 años, y viene y nos pregunta, y se pone cabal en la cara de nosotros el Señor Jesucristo, y nos hace esta pregunta y nos dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Cuando venga Jesús, ¿hallará fe en la tierra? O sea, es interrogante, ¿verdad? Tenemos que planteárnosla nosotros. ¿Y sabes qué? No tienes que ver al vecino, ni ver a fulano ni a sutano, sino tienes que preguntarte tú cómo está tu fe. Porque Cristo no vino en ese tiempo, Cristo viene ahora. Y la pregunta es: ¿te encontrará creyendo? ¿O cómo te encontrará? ¿Te encontrará más apático? ¿Te encontrará peor que el año pasado? Yo te voy a decir una cosa, hermano, y por favor te lo voy a decir con corazón. La iglesia estaba mal antes de la pandemia. Te voy a decir esto: la iglesia estaba mal antes de la pandemia. Los pastores que tienen una iglesia correcta, ¿no?, con una doctrina sana, estaban luchando por mantener lo que tenían. Olvídate salvar más. Estaban haciendo mantenimiento nada más de los que tenían. Mi pregunta es: después de un año de esta pandemia y más todavía, ¿cómo está tu fe? Esa es la pregunta. ¿Cómo está tu fe? ¿Y en dónde están puestos tus ojos? Diga conmigo, vamos a correr. Diga conmigo, vamos. ¿Cuántos quieren correr conmigo? Vamos a ver. Vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el apóstol Pablo lo define de una mejor manera. Yo sé que ya avanzó el tiempo, pero tengo que decírtelo, porque no me puedo ir sin decírtelo. Dice: todas las cosas que yo estimaba como ganancia, su carrera, su trabajo, su dinero,
todo lo que había logrado en la vida, dice, lo tengo como pérdida y más bien lo estimo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Cuántos quieren ganar a Cristo? Vamos a ver. Y dice claramente algo que para mí es lo fundamental que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Ha sido un tiempo difícil, no lo vamos a negar. Ha sido un tiempo bien difícil y ha sido feo. Muchos de ustedes han perdido familia, han perdido seres queridos. Muchos de nosotros hemos sido afectados en muchas formas y en muchas maneras. Pero la única manera de seguir adelante, hermano, es olvidando lo que queda atrás, ¿verdad? Aquí nomás extendernos hacia adelante. Y te lo tengo que decir porque lo tengo acá, ¿verdad? Es en Filipenses, gloria a Dios, Filipenses, y dice así, verso 3 de capítulo 3 de Filipenses, verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no temiendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, ¿verdad? O a la resurrección, como dice, de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte al Señor en esta mañana?